Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas, comenzamos. Pues muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México y en esta ocasión también en el mundo. Le damos la bienvenida pues a quienes nos están escuchando. Recuerden que se transmite en vivo desde Facebook, desde YouTube, y pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, ahí en el canal de WhatsApp, en el canal de Telegram, Miradas Críticas, la situación en México. Y vamos a iniciar en esta ocasión con un programa con la sección de denuncia. En la sección de denuncia, en el bloque de denuncia, el tema es represión contra migrantes en Estados Unidos, en este contexto del arribo a la presidencia de Trump. Y en el bloque del comentario, el tema es el fascismo engendra revoluciones. Y en el bloque de la voz de Fragua tendremos una cápsula de los primeros auxilios laborales, esto para los trabajadores, las trabajadoras que se encuentran pues, en situación de pues, vulnerabilidad, ¿no? Y en el bloque de la entrevista tendremos a Matías Flores, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, con el tema el gobierno de Veracruz y la libertad de Higinio Bustos Navarro. La semana pasada estuvieron haciendo diversas movilizaciones ahí en el estado de Veracruz y entregando cartas a las autoridades, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial y Legislativo, precisamente pues demandando la libertad de Higinio Bustos Navarro, preso político desde hace más de 4 años y que, como informamos en el programa anterior, pues recibió una opinión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias y de la relatora de personas defensoras de derechos humanos, opinando pues que su prisión es una prisión arbitraria y que tendría que ser liberado de manera inmediata. Y bueno, ese es el programa de hoy. Escríbanos desde donde nos escuchan, desde donde nos están viendo y vámonos inmediatamente al intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, ahora sí le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Camilo Pérez Bustillo. Un honor y un gusto tenerte en el programa el día de hoy. Muchas gracias, el honor es mío. Pues Acompañándolos acá desde el otro México, desde la otra América Latina, aquí en Estados Unidos. siempre les decimos, como algunos compañeros de una radio de California, que siempre inician sus programas diciendo desde el México ocupado, ¿no? Exactamente. Allá. Bueno, pues Camilo, tú no solamente vives ahí, también has estudiado mucho la problemática, el fenómeno de la migración, las políticas norteamericanas de hace muchos años, y por eso pues quisimos invitarte para que nos platicaras un poquito primero el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto de Estados Unidos y con el arribo de la presidencia de Trump y posteriormente entramos al tema migratorio, ¿no? Claro, yo creo que estamos viviendo un momento álgido, digamos, un momento que puede marcar, pues, digamos, una inflexión en este desarrollo del neofascismo, del trumpismo en Estados Unidos, de este modelo autoritario que tiene la estigmatización de los pueblos en movimiento, como los hemos señalado, ¿no? Desde espacios diversos de lucha, migrantes, solicitantes de asilo, personas refugiadas, desplazadas en Estados Unidos y más allá,
como enemigos, como blancos de ataque y señalados en las calles de Los Ángeles muy concretamente en los últimos días como los protagonistas de una supuesta invasión como enemigos. Hay una ley federal que es incluso del siglo XVIII que se llama la Ley de Enemigos Extranjeros, el Alien Enemies Act, que se ha desplegado para organizar estos vuelos de personas expulsadas, no se puede decir deportadas, porque son personas de origen venezolano, más que nada jóvenes con tatuajes que cumplen con un perfil supuestamente miembros de pandillas, algunos supuestamente miembros de este grupo asociado con el Tren de Aragua, pero criminalizados, eso es lo importante, subidos a estos vuelos a El Salvador, este, a raíz de este pacto con el régimen de Bukele, que es como un espejo, ¿no? Para el régimen de Trump, es el fascismo en el contexto salvadoreño dándose la mano y haciendo pactos en lo oscurito con Trump en esta cárcel diseñada, entre comillas, para terroristas, SECOT, Centro de Confinamiento para Terroristas, se llama así oficialmente, que ha sido señalada como una de las peores cárceles, no solo de América Latina, sino del mundo. Tenemos 3 vuelos que han llegado ahí con más de 200 jóvenes, principalmente de origen venezolano, pero también salvadoreños. Y bueno, eso indica, esos son como botones de muestra. Por un lado, las tropas en las calles de Los Ángeles. Tenemos 4.700 tropas, principalmente de la llamada milicia de Estados Unidos, que se define como la Guardia Nacional, pero 700 de los marines. Incluso el encabezado podría decir, marines invaden Los Ángeles, marines invaden Estados Unidos, porque otra vez, los que se han levantado en resistencia, en rebelión contra las redadas en las calles de Los Ángeles, están siendo definidos como enemigos blancos de una movilización militar, ¿no? Como objetos de un operativo que se aplicaría en como, por ejemplo, en las intervenciones o invasiones de Estados Unidos que hemos visto tantas veces en territorio latinoamericano y que, por ejemplo, se está planteando, sabemos, operativos de ese tipo en contra de los carteles del narco en México, que también han sido designados como terroristas, lo mismo que estos jóvenes supuestamente pertenecientes a estas pandillas. Entonces, bueno, he mencionado varias diferentes dimensiones. Lo importante es que todo esto converge dentro de una estrategia y de una tecnología y de una ideología de estigmatizar a los migrantes como blanco. Y este es el sustrato necesario ideológico para este proyecto neofascista. O sea, sabemos que todos los proyectos fascistas o en estos momentos neofascistas en el mundo siempre han utilizado como impulso movilizador el Ujú. racismo y la xenofobia. Entonces, en el caso de Trump, no hay forma de entender el trumpismo como proyecto y su extensión a América Latina a través de pactos como el del Salvador o a través, tristemente, de su complicidad con regímenes como el de Sheinbaum en México y muchos más, no se puede entender sin su recurso a los migrantes como moneda de cambio. Y digamos que el enemigo interno, esta política norteamericana que exportó a muchos países, en México, cuando se declaró el narcotráfico como el enemigo interno que fue el pretexto para militarizar, paramilitarizar, etcétera. Exactamente. Ahora Sí, lo vive Estados Unidos, ¿no? Sus propias políticas que ha exportado, ahora lo aplica así literalmente en su propio territorio, ¿no? De Estados Unidos. Y bueno, también lo importante es ver este lado de como política de Trump, lo dices muy bien, una política fascista, ¿no? En Bukele tuvimos hace ya como un mes o un mes y medio también compañeros, donde ya hay denuncias de desaparición forzada, de tortura en estas cárceles, ¿no? Del CEPOP, ¿no?
muchas graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Pero la respuesta que también es importante, porque así como hay una política fascista de Estados Unidos, también hay un pueblo en Estados Unidos, un pueblo pues multicultural, ¿no? Un pueblo Exactamente. compuesto de muchos pueblos, ¿no? ¿Cómo está respondiendo, ¿no? Vemos en las noticias, ¿no? Vemos manifestaciones, eh, arrestos, redadas, grandes movilizaciones, como tal vez no se habían visto en varios años en Estados Unidos. ¿Cómo está respondiendo? ¿Cómo están respondiendo en Estados Unidos? Es muy importante ver los dos lados de la moneda. Lo que tenemos, por un lado, lo que señalabas es el efecto boomerang, Ujú, precisamente la doctrina de seguridad nacional aterrizada en territorio estadounidense, con muchas personas que inclusive son de ciudadanía mm, estadounidense, que podrán ser hijos o nietos de migrantes que pertenecen a la comunidad de origen mexicano o salvadoreño o guatemalteco en las calles de Los Ángeles, que han estado empuñando banderas, hemos visto, mm, mexicanas, guatemaltecas, salvadoreñas, etcétera, en las calles como símbolo de resistencia, que están defendiendo en muchos casos a sus familiares, a sus parientes que no salen a las calles por temor, por terror, por el terror que se ha sembrado, que ha sido parte de una estrategia contrainsurgente de terror psicológico que se ha sembrado en las comunidades, en las congregaciones religiosas, en las escuelas, en los centros de salud. La gente muchas veces no sale a la calle, ¿no? Pero por otro lado, están saliendo sus familiares, están saliendo mm, sus hijos, sus nietos, etcétera. Y lo que estamos viendo es un tejido profundo de resistencia, de redes de respuesta rápida que se han activado y detonado a través de talleres en que hemos estado participando, colaborando, muy familiares para los que entendemos la metodología en mm. la que ustedes han estado trabajando por muchos años, décadas ya, en el sentido de la formación de defensoras y defensores de derechos humanos, el trabajo del Centro Victoria, etcétera, de Serapaz, de otras organizaciones. Lo que estamos viendo es muy interesante. Estamos viendo, por un lado, en términos de las estrategias de represión, se puede hablar, en términos de ese efecto boomerang, de la latinoamericanización de Mm, Estados Unidos, de un régimen muy parecido a los regímenes que hemos visto en Estados Unidos. Todo esto es familiar para nosotros, los que conozcamos nuestra historia. Pero por otro lado, estamos viendo también que se está aprendiendo de las experiencias de América Latina, por ejemplo, en términos de que se entienda el concepto de la desaparición forzada, ujú, que se entienda que esos vuelos de esas personas que fueron expulsadas a esas cárceles en El Salvador constituían en práctica actos y prácticas de desaparición forzada y que las condiciones en esas cárceles son tortura y que todo eso se está haciendo directamente con la aquiescencia, la complicidad, la participación, la responsabilidad y corresponsabilidad de Estados Unidos directamente. Entonces, digamos, hay una serie de aprendizajes de los años 80, 90, que estamos ahora aplicando en territorio estadounidense y se está dando un intercambio muy importante entre defensoras y defensores en el terreno en El Salvador, que tienen una experiencia de 40 años mm, con esto, desde los años 80, que están colaborando con sus equivalentes en Estados Unidos, porque además tenemos una comunidad muy nutrida de personas de origen salvadoreño que huyeron de esa mm. guerra promovida, ese terror promovido por Estados Unidos en la década de los 80. Es por eso que tenemos banderas salvadoreñas hoy en las calles de Los Ángeles. Entonces, sí, es muy importante decir, hay por un lado ese patrón de represión, pero a la misma vez hay ese tejido presente y en construcción de resistencia, no solo en Los Ángeles, que logró frenar las redadas que promovía Trump. Ese es un éxito muy Mm, importante de la conciencia, de la movilización y de la organización, pero además que se extendieran las movilizaciones en solidaridad con Los Ángeles a más de 20 ciudades en todo el país. Y el domingo pasado se extendió aún más
un movimiento más amplio, el movimiento de No Más Reyes, de carácter, digamos, más unitario, antifascista, antiautoritario, a más de 2.000 localidades con Mm. 5 millones de personas en las calles. O sea, volviéndonos un poco, si pensamos al verano de 2020 o a momentos Sí. en el pasado como Occupy, por ejemplo, Ujú. movilizaciones de esa escala, como de ese carácter. Otra vez, lo que hace falta es cohesión, lo que hace falta es claridad, lo que hace falta es mayor organización, etcétera. Pero lo que está otra vez en ciernes es un nuevo movimiento donde la defensa de migrantes está en el centro. Nunca antes ha habido un momento así en Estados Unidos. El tema de defensa de migrantes siempre había sido un tema marginal, siempre había sido un tema Mm. como añadido a una agenda más amplia. Ahora está en el centro, en parte porque Trump lo puso ahí, irónicamente. Entonces, dialécticamente hablando, Ujú. está surgiendo un movimiento en resistencia porque para él el tema migrante es absolutamente esencial en su agenda. Es como el tema donde él no puede negociar porque es el tema sobre la base de la cual logró su triunfo político, ¿no? Sin ese eje de ataque, su movimiento no tiene sentido, ¿no? Entonces, por eso él está ahora apurado para cumplir unas nuevas cuotas de detenciones que son las que lo orillaron a una decisión que fue realmente un error, que fue echarse encima un blanco como Los Ángeles, que es una ciudad mayoritariamente de origen latino, y principalmente de origen mexicano y después salvadoreño y guatemalteco, etcétera, pero además una ciudad que se define como santuario para migrantes y que tiene una larga 100 años de lucha comunitaria en defensa de migrantes y en defensa de los derechos civiles, y que además tiene la historia de un levantamiento previo muy importante en 1992 de la comunidad afrodescendiente. Y hay tejidos de colaboración, de convergencia entre la comunidad afro y la comunidad latina. Esos son los ejes claves de todo esto. Entonces, bueno, lo de Los Ángeles se va entonces reproduciendo a escala estatal en California, que es después de todo el estado más poblado del país, que tiene un papel estratégico, pero además a estados o ciudades como Nueva York y otros centros importantes, y eso lo vimos el domingo. Entonces, digamos, todo esto es Ujú. todavía un momento inicial, es una primera escaramuza, pero vemos mientras tanto que los tribunales van cediendo, digo, hablando desde la perspectiva jurídica y de derechos humanos en ese sentido, el autoritarismo más y más se está imponiendo, y lo que hizo Trump en Los Ángeles con el despliegue de tropas lo quiere reproducir en otras ciudades. Entonces, lo de Los Ángeles no solo es una prueba para Mm. el movimiento en términos de movilización, sino también en cuanto a antecedentes jurídicos y argumentos constitucionales de defensa literalmente del Estado de Derecho y de derechos constitucionales. Sí, yo le añadiría también una política de terrorismo de Estado, ¿no? Hemos visto Definitivamente, incluso los definitivamente. discursos de autoridades, ¿no? De vamos a matar a quien se oponga, a quien arroje piedras a los policías. Pues sí, decirles a mucha gente que no conoce Estados Unidos que hay leyes en Estados Unidos que sí de plano dan miedo, ¿eh? O sea, son durísimas para la protesta, en contra de la protesta social. Y pues es importante en este contexto, genocidio en Palestina, la guerra en Ucrania, la guerra ahora que se ha extendido a Irán, Siria, Líbano, etcétera, en un contexto internacional que nos apela a la solidaridad nacional, internacional, a enlazarnos nuevamente. Y tú lo has dicho muy bien, hay mucha gente con experiencia en Estados Unidos. Hace 2 años yo recuerdo, ayudamos a crear una escuela de derechos humanos en Estados Unidos con una organización. Así Ay, toda nuestra metodología la transmitimos, claro, ellos la adaptaron,
¿no? La dan en inglés, ¿no? Pues de entrada en inglés y en español, pero hace 2 años, o sea, sí hay un movimiento que ojalá crezca en Estados Unidos, porque eso beneficia a todos los pueblos del mundo. Para terminar, Camilo, Claro. sábado 21 hay una actividad importante aquí en Ciudad de México. Platícanos. Claro, les pedimos que nos acompañen en el Monumento a la Revolución a partir del 10 de las 10 de la mañana, entre 10 de la mañana y el mediodía. Convocamos los del Movimiento de los Pueblos por la Paz con Justicia, que es un espacio transnacional. Hay un eje binacional que se está convocando. Es un día binacional por la paz con justicia, convocado principalmente en solidaridad con el movimiento migrante de ambos lados de la frontera. Uno de nuestros lemas es todos los derechos para todas y todos sin fronteras, uno de los lemas que nació precisamente del espacio del Tribunal Internacional en que Mm, ustedes fueron cofundadores y participaron de manera muy importante, que sigue pues ese trabajo. Y estamos ahí también sembrando una red de intercambio como el que señalabas, de experiencias, de aprendizajes, el diálogo de saberes entre las víctimas de violencia de Estado en México y en Estados Unidos y de violencia, del asunto del mm. tráfico de armas de ambos lados de la frontera. Entonces viene una delegación que llega el jueves a México, previo a este acto, de víctimas de violencia armada en Estados Unidos para intercambiar con las madres buscadoras y con otros sectores víctimas de violencia de Estado y de violencia de terror de Estado en México, precisamente para tejer ese frente unido que necesitamos sin fronteras. Les pedimos que nos acompañen este sábado 21 a partir de las 10 de la mañana en el monumento. Yo voy a tener el honor de poder participar y ojalá que nos podamos dar un abrazo ahí y seguir pues, pues definiendo caminos comunes de lucha que otra vez no tienen por qué tener fronteras. Pues muchas gracias, Camilo Pérez Bustillo. Él es defensor, abogado, activista, luchador social. Le podemos poner ahí varios calificativos, pero como se dan cuenta, pues no solamente es la claridad teórica de lo que está pasando, sino el activismo. Hay que poner el cuerpo, hay que estar en las calles, no hay que perder espacios. Siempre decimos derecho que no ejercemos, derecho que lo perdemos o nos los quitan. Entonces, pues ahí está la invitación. Vamos a estar compartiendo el cartelito, ¿no? Para quienes se puedan sumar a esta importante actividad. Y pues para despedirnos, Camilo, algunas palabras. Nada más que tenemos que seguir profundizando esta lucha y algo que quizás será controversial en México decirlo, pero es muy importante señalarlo. Tristemente, en estos momentos, en el ámbito de la política migratoria, el mejor aliado de Donald Trump tristemente sigue siendo el Estado mexicano en la práctica en cuanto a la persecución de migrantes en territorio mexicano y la militarización de las políticas públicas y concretamente de las políticas migratorias. Entonces, eso todavía se tiene que atender y todavía hace falta construir una solidaridad más profunda en México con la lucha de migrantes. Entonces, tenemos que seguir trabajando en eso. Acabas de romperle el corazón a muchos de la 4T, pero tienes toda la razón, ¿no? Tienes toda la razón. Lo hemos dicho, ¿no? Pues desgraciadamente es así, es una realidad, ¿no? No es algo que estemos inventando. Muchas gracias, Muchas Camilo. gracias a ustedes. Este espacio está abierto, perdón, todos los martes de 9 a 10, por si algún momento tú o alguien que consideres que pueda, pues, compartir su análisis, su voz, de 9 a 10 de la noche. Y los jueves tenemos otro programa como comité, conducido por compañeras, que se llama De Ahí Son, en Violeta Radio, los jueves de 9 a 10 de la noche. Entonces, el espacio ahí está para que si se ocupa, pues, un gusto Muchas poder gracias, compartir. compas. Un abrazo fuerte, siempre solidario. Abrazo, gracias. Y pues Gracias. vámonos rapidísimos con el pa comentario. Pa comentarios de Francisco Cerezo. Muchas gracias, Héctor. Pues efectivamente, el fascismo engendra revoluciones. Ya habíamos dicho en un análisis pasado que las crisis económicas mundiales son el origen del fascismo.
Sí podemos ver y sobre todo sentir que la crisis económica capitalista mundial, a pesar de la implantación del neoliberalismo, no ha logrado superar esta profunda y larga crisis. Sin irnos muy lejos en el tiempo, la gran crisis económica de 1929 crearía las condiciones para encauzar el descontento social no hacia un proceso de izquierda, sino como siempre hacia un proceso de fascismo. Al igual que ahora, en el discurso propagandístico de la derecha y la ultraderecha, las crisis económicas no son resultado de la sobreproducción capitalista. Tampoco lo es el aumento del desempleo, la baja del poder adquisitivo, mucho menos la violencia, la polarización y la descomposición social. Todos estos males les serán achacados sin ningún fundamento real a la izquierda. Una izquierda que tampoco es real, ya que en la mayoría de los países donde la ultraderecha ha tomado el poder, te lo arrebata la parte moderada del mismo capitalismo, aunque sea acusada falsamente de representar a la izquierda. Y para lograr este efecto propagandístico de odio contra la izquierda desde los albores del siglo, todo aquel que no defienda una política fascista será etiquetado en general como comunista, incluso contra gobiernos o partidos políticos que también usan el anticomunismo para mantenerse en el poder. Así podemos ver en los Estados Unidos que el Partido Republicano acusa de socialistas las políticas del Partido Demócrata, cuando este último también ha sido un férreo anticomunista durante sus gobiernos. Los presidentes demócratas norteamericanos, que de demócratas no tienen ni un ápice, es decir, nada, fueron responsables de crímenes de guerra durante sus mandatos. Truman autorizó el bombardeo atómico contra Japón, también fue el responsable de la guerra de Corea, con la cual intentó estrangular a la Revolución China. El asesinado presidente Kennedy era ensalzado como un superdemócrata, envió tropas a Vietnam y autorizó el uso del napalm y otras armas de guerra prohibidas a nivel internacional. También firmó el embargo completo en contra de Cuba. El expresidente Truman, también del Partido Demócrata, mantuvo la guerra de Vietnam, incluso amplió los bombardeos a Laos y Camboya e invadió República Dominicana. Si nos venimos más para acá, Bill Clinton ordenó el bombardeo criminal en contra de Yugoslavia y fortaleció la política de balcanización de Europa del Este. Obama también impulsó la primera primavera árabe para desestabilizar Medio Oriente y colocar presidentes prooccidentales como en Libia. Asimismo, las revoluciones de colores que dieron pie a la guerra de Rusia contra el neofascismo ucraniano fueron impulsadas por Biden, también del Partido Demócrata. Todos usaron el anticomunismo como bandera para lograr sus objetivos: que el capitalismo superara sus crisis y derrotara a los países socialistas o progresistas del mundo y continuar explotando a millones de trabajadores en todo el mundo. Así el capitalismo global, con los Estados Unidos a la cabeza, salió de la crisis del 29 y nuevamente entró en otra crisis económica en 1938, un ciclo de crisis más en el 75, otra crisis en el 82, otra en 1991 y así llegamos a una nueva crisis económica en el año 2009, crisis de la cual ya no ha podido salir y que se agravó con la pandemia de COVID en 2020. Ahora, si revisamos nuestro continente, estas crisis han ido de la mano con el ascenso de la derecha. El anticomunismo ha sido la bandera que han usado los Estados Unidos en el siglo pasado para imponer dictaduras militares capitalistas en todo el cono sur, para derrotar los movimientos de liberación nacional en Centroamérica y mantener a raya los diversos esfuerzos insurgentes que aún perduran en toda América Latina. Si hablamos de este siglo, el anticomunismo se sigue usando por parte de la ultraderecha para alinear a toda América a las políticas neoliberales que le permitan paliar su actual crisis económica capitalista mundial. Pero ya no basta. Su propia crisis económica es muy profunda, agudizada por la pérdida de mercados ante otro poder económico que no podemos llamar capitalista, que es China. Y para salir de la crisis es necesario imponer nuevamente, como en el siglo pasado, las dictaduras o dictablandas, ensalzando el discurso racista, antiinmigrante, antiderechos y sobre todo y como siempre, anticomunista. El objetivo es alinear a países capitalistas que no se subordinan a la economía capitalista norteamericana, exacerbar el despojo en países ya subordinados y derrotar de cualquier manera a China, su némesis. Así hemos visto en América Latina en este siglo el regreso del discurso anticomunista, el ataque a cualquier discurso progresista y el apoyo militar y o económico para derrotar los anhelos de libertad y democracia de los pueblos de Latinoamérica. El PAN en México y su guerra contra el pueblo, disfrazada de guerra contra la delincuencia, Uribe en Colombia, Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina.
Si bien los pueblos nunca dejan de luchar y han logrado pequeños retrocesos en la política fascista de sus propios países, no han podido, y sus representantes socialdemócratas no han querido romper con el marco del capitalismo, lo que los coloca en constante crisis económica que nuevamente aprovecha la ultraderecha para mentir y decir que la violencia, la carestía de la vida y todos los males de su propia crisis económica son el resultado del comunismo. Incluso hoy en México, la socialdemocracia derrotó al neoliberalismo político, a la ultraderecha en el poder, y es acusada por los perdedores de ser un régimen comunista o socialista, y continúa exacerbando el discurso antiderechos humanos. Apela a la ignorancia de la gente para conformar su base social y mantiene el poder en las esferas represivas, sobre todo del ejército, esperando una nueva oportunidad política para regresar al poder. De socialismo el Estado mexicano no tiene absolutamente nada. Al contrario, su política es humanizar al capitalismo, que continúe la explotación en contra del pueblo, pero más suavecito, solo paliativos, pero ninguna transformación de raíz. Si nos vamos al mundo, también podemos ver que el discurso anticomunista mezclado con el discurso en contra del terrorismo internacional está empujando al mundo al abismo de la Tercera Guerra Mundial. Así como en América Milei es el paladín actual del fascismo, en Asia, Taiwán, Japón y Corea del Sur son el cerco en contra de China, Ucrania el ariete fascista en contra de una Rusia no alineada a los Estados Unidos y más aliada de China, y en Medio Oriente el régimen sionista que autoconvencido de un poder que ni siquiera es propio, sino dependiente del de Estados Unidos, comete un genocidio en contra del pueblo palestino y guerras de agresión contra el Líbano, Siria y Yemen, y ha abierto incluso en contra de los intereses norteamericanos de tratar de salir de la crisis económica la caja de Pandora, iniciando una nueva guerra de agresión en contra de Irán, un país que tampoco se ha alineado a los intereses norteamericanos y que ha decidido una alianza con Rusia y China, conformando un bloque económico y político, no socialista, pero no subordinado a los Estados Unidos. Lo único bueno de todo esto es que los pueblos y nosotros mismos podemos ver de qué lado están los gobiernos de los países autodenominados democráticos y nuestros propios gobiernos que tanto miedo le tienen todavía al poder en decadencia de los gringos. La mayoría de gobiernos de la Unión Europea, expulsados de África, sobre todo Francia, condenan una supuesta guerra de agresión de Rusia contra el fascismo ucraniano, pero ante una verdadera guerra de agresión contra Irán, el ente sionista tiene derecho a defenderse, aunque haya atacado primero, aunque tenga en marcha un genocidio en contra del pueblo palestino. Sus crímenes de guerra son validados por el inmundo occidental, aceptándolos, validándolos y siendo cómplices de estos, ya que son sus industrias militares las que los mantienen a flote económicamente. También, como hace casi 100 años, la salida de la crisis económica pasa necesariamente por el neofascismo, el mismo que ahora odia y expulsa y asesina a la mano de obra migrante que ellos mismos generaron y gracias a la cual alguna vez fueron potencia económica. Coloca nuevamente a la raza blanca como superior a otros grupos humanos, a quienes como el ente sionista abiertamente tacha de animales humanos. Incluso dentro de las reglas de la guerra, el sionismo no tiene empacho en incumplir todas. Ataques a infraestructura civil, a ambulancias, a hospitales, a escuelas, a edificios residenciales con niños y niñas dentro. Estamos ante la antesala de un nuevo intento de paliar la crisis económica por medio del fascismo que alza la cabeza en todas partes. No nos queda de otra, como en el pasado, su derrota es la condición mínima para que los pueblos oprimidos nuevamente elijan su propio destino. Necesitamos estar a la altura de la historia. Si como regla general histórica la crisis económica genera fascismo, la derrota del fascismo históricamente ha engendrado revoluciones. Así que más claro, ni el agua. Es una nueva oportunidad de tomar partido. ¿Estamos con el fascismo o estamos a favor del derecho humano a la autodeterminación de los pueblos? La realidad nos exige elegir y ahora la actualidad no existe y hasta la actualidad no existe una tercera opción. La que no apoya la autodeterminación de los pueblos está en contra de ellos. Así que sigamos organizados y luchando por una vida digna, que esa decisión es estar contra el fascismo en México y en el mundo. Y tal vez con esta decisión podamos evitar el exterminio nuclear de la humanidad provocada por el fascismo. Muchas gracias, Héctor. Al contrario, Francisco, ahí está el comentario, ya nos están escribiendo, dice, es que hay un fantasma que continúa recorriendo el mundo, dice Brett Puch, y excelente comentario, saludos desde Chiapas,
Saludos. Aprovechamos para mandar saludos a los compañeros en el Estado de México, ahí en Huixquilucan, en Toluca, en Chimalhuacán, allá quienes nos están escuchando en Michoacán, Puebla, Morelia, bueno, Michoacán, Puebla, Morelos, Chihuahua, allá en la Huasteca, Hidalgo, Veracruz, en Querétaro, en Chiapas, y aquí en la diferentes alcaldías de la Ciudad de México, Azcapotzalco, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán. Pues muchas gracias por escucharnos, por vernos, y vámonos a una pausa, a un corte con la producción de Radio Común, que nos tiene una sorpresa ahí de 5 minutitos. A lo largo de sus 250 años de historia, el ejército de Estados Unidos ha sido uno de los instrumentos principales del expansionismo, intervencionismo y la dominación imperial. Pero la historia demuestra que incluso el poder militar más brutal puede ser vencido. En esta cápsula conoceremos los momentos en que los pueblos del mundo le pusieron freno al imperio. Guerra de Corea, 1950-1953. En nombre de la libertad, el ejército estadounidense invadió para frenar al norte socialista. Tras años de masacres, quedó claro que no podían ganar. Corea fue partida en dos, pero el norte no se rindió. El general MacArthur fue removido por pretender una guerra total contra China. Vietnam, 1955-1975. El imperialismo yanqui llegó a Vietnam para aplastar a los comunistas del norte y sostener un régimen títere en el sur, pero fueron derrotados. La guerrilla, el pueblo campesino, la selva y una estrategia basada en la resistencia lograron lo impensable, hacer retroceder al imperio. Saigón cayó y con ella la ilusión de que los Estados Unidos son invencibles. Bahía de Cochinos, Playa Girón, Cuba, 1961. Estados Unidos entrenó y financió a un grupo de exiliados para invadir Cuba y derrocar a la revolución, pero en menos de 3 días fueron derrotados por la resistencia popular liderada por Fidel Castro. El fracaso fue tan humillante que el mundo entero entendió que Cuba no sería una colonia más. Laos y Camboya, 1964-1973. Los Estados Unidos intentaron destruir las rutas del Vietcong con miles de bombas. El resultado, muerte, destrucción, pueblos arrasados. Y aún así, el comunismo resistió. La brutalidad no fue suficiente para detener la voluntad de libertad. Irán, 1979-1981. El pueblo de Irán derrocó al Shah impuesto por Washington. Cuando jóvenes revolucionarios tomaron la embajada de Estados Unidos, ningún plan de rescate pudo revertir la situación. El intento militar fracasó y con él, el mito de control total. Somalia, 1993. Otra intervención con rostro humanitario, pero las milicias somalíes no aceptaron la presencia extranjera. Derribaron helicópteros y arrastraron los cuerpos de los soldados por las calles de Mogadiscio. Una escena que sacudió al imperio, obligado a huir. Ni África se abrió.
Estas derrotas no se explican por la falta de armas, sino por la fuerza de los pueblos. Frente a la arrogancia imperial, hubo dignidad. Frente a la tecnología de guerra, hubo inteligencia popular. Frente al dominio cultural, hubo identidad. A 250 años de la fundación de su ejército, Estados Unidos debe de recordar que no es invencible, que la historia está llena de pueblos que han resistido, combatido y vencido. Porque la lucha justa puede más que cualquier cañón, y porque el imperio, tarde o temprano, siempre cae. Radio Común 103.1 FM, extendiendo la resistencia. Bien, pues agradecemos esta cápsula, la producción de Radio Común. Se me hace que ya va a tener su bloque propio, ¿no? Y vámonos rapidísimo con la cápsula, con el bloque de La Voz de Fragua, este periódico independiente de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Periódico Fragua, forjando el camino para la emancipación popular. Trabajo digno, salario justo y seguridad social. Marta, aquí te traje unas tortas y tu refresco para que aguantes estas horitas. Oiga, ¿qué le pasa? A mí las horas extras no me las va a pagar con tortas ni con tacos. Las horas extras se pagan al doble, es decir, el salario normal más el 100% adicional. Es más, hay un límite legal máximo, 3 horas por día y 3 veces por semana. O sea, 9 horas en total por semana. ¿Quiere que hablemos con números? Tranquila, Marta. Dime, ¿quién te mete tantas ideas? Nadie me mete ideas, está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Así que es mejor que se vaya informando. ¿Y sabe qué? Me retiro. Mañana continúo con mi trabajo. Pase buena tarde. Hola. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Ay, qué bueno que llegué a tiempo. No había tráfico. ¿Qué te dijo tu patrón de que estás embarazada? Pues no se la esperaba. Cuéntamelo todo. Le dije que tenía que hablar con él. Le expliqué mi situación, en qué mes de embarazo estoy y qué crees, que todo serio me respondió. Está bien, solo le pido que no haga trabajos riesgosos. Y que sí, me va a dar mis 12 semanas de descanso. Que ya que se acercara el parto íbamos a platicar. Y que te va a dar 2 reposos de 30 minutos al día o reducción de 1 hora en la jornada por lactancia que puede aplicarse hasta 6 meses. Que recibirás tu salario íntegro durante el descanso de maternidad, así como 50% del salario en caso de prórroga. Oh, mira. Bueno, ¿y tú cómo sabes tanto? Ah, pues es que en el Metro La Raza adquirí el periódico Fragua y en la sección de los primeros auxilios laborales, ahí lo leí. Es de cooperación voluntaria, pero la información que trae es muy valiosa y está bien interesante. Ya hasta lo terminé de leer. ¿Te has puesto a pensar que gracias a la lucha de muchos trabajadores, hoy contamos con un documento muy importante? Pues ese documento se llama contrato.
La Ley Federal del Trabajo señala que un contrato de trabajo es un acuerdo, generalmente escrito entre un empleador y un trabajador, donde el trabajador se obliga a prestar un servicio personal subordinado a cambio de una retribución, lo que se le conoce como salario. Recuerda que tienes derecho a recibir una copia firmada del documento que define los términos de tu relación laboral y debe especificar lo siguiente: Horario, lugar, monto del salario y funciones que deben desempeñarse. Tipo de contrato por obra o tiempo determinado, o por tiempo indeterminado, por temporada, de capacitación inicial, y sí, aplica el periodo de prueba. Recuerda, es responsabilidad del patrón entregarte copia de tu contrato. Aunque no exista un contrato por escrito, la ley reconoce tu relación laboral y te garantiza el disfrute de tus derechos laborales. Los primeros auxilios laborales te pueden evitar muchos dolores de cabeza. Si deseas más información, consulta el periódico La Fragua. Acércate a la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, OLEP, y a la Escuela de Derechos Humanos Laborales Ricardo Flores Magón. En internet nos encuentra como olep.org.mx. En Facebook, OLEP _Fragua. En Instagram, Fragua _Olep. Bien, pues estamos de regreso. Agradecemos a la Organización de Lucha por la Emancipación Popular por esta cápsula que me dicen que es una serie de 3, así que no se pierdan los próximos programas. Y vámonos al intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Muy buenas noches, Matías Flores. Bienvenido y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues aquí en estas noches lluviosas por aquí por la Ciudad de México, y pues vámonos con este tema. Estuvimos viendo la semana pasada una serie de actividades y movilizaciones por parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo allá en el estado de Veracruz, y estuvieron entregando diversos documentos, diversos oficios a, a dependencias. Platícanos esta jornada de lucha, ¿en qué consistió? Efectivamente, pues hemos estado en actividad la semana pasada y tuvo que ver con la publicación de los mandatos de la relatora especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que pues le gira un oficio a la doctora Claudia Sheinbaum, con representante del Estado mexicano, por el caso de Higinio Bustos Navarro. Y en ese sentido, nosotros programamos actividades en el estado de Veracruz y en Hidalgo, primero para dar a conocer que ya son 2 documentos que la Organización de Naciones Unidas gira al Estado mexicano relativo al caso de Higinio Bustos Navarro, preso desde hace más de 4 años. Y en este sentido, pues el pueblo tiene que conocer. Así se programaron actividades en el estado de Hidalgo, en la ciudad de Huejutla, con una conferencia de prensa, en Tantoyuca de la misma manera, y también se programó en la entrega de documentos en Jalapa, Veracruz, en la capital del estado de Veracruz, que van dirigidos estos documentos a la ingeniero Rocío Nale como gobernadora del estado,
también se entregó a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Poder Judicial del Estado de Veracruz en torno a este tema, y el propósito es que también como parte de las estructuras del Estado que tiene la responsabilidad de atender estos mandatos que emite la relatora especial, pues que coadyuven para que se pueda atender lo que ya establece en este documento, y tiene que ver con la solicitud que hace el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias para que dejen en libertad a Higinio Bustos Navarro al ser víctima de detención arbitraria. Entonces, esa comisión estuvo o sigue en Jalapa esperando esa respuesta que pues en algunas instituciones pues mandaron su página de correo o su cuenta de correo, también teléfonos de oficina para en un tiempo conocer del curso que le van a dar a esta petición que se hace. Sí, sabemos que pues la autoridad por lo regular siempre se lava las manos, ¿no? Cuando le toca, cuando estuvo en manos directamente del gobierno de Veracruz, no hizo nada, ¿no? Fue partícipe de la detención, bueno, fue autor material de la detención arbitraria, pero también garantizó la falta de justicia, la falta de libertad de Higinio. El gobierno federal, recordamos en las mesas ahí con los compañeros del frente, decían que ellos no podían hacer nada porque era un asunto del estado de Veracruz. Eso nos lo decían a nosotros, a los compañeros, a sus familiares de Higinio, pero al mismo tiempo le estaban contestando a la ONU que validando la detención arbitraria y validando la prisión y la sentencia. ¿Qué esperan ustedes del gobierno de Veracruz, Matías? Bueno, parece que ahí se nos trabó un poquito. Matías, ¿nos escuchas? Ya volviste a la señal. Decíamos que qué esperan del gobierno de Veracruz y también qué esperan del gobierno federal ante pues la opinión del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias y la opinión de la relatora sobre personas defensoras. Bueno, en este sentido, como ya mencionabas, el gobierno de Veracruz. Ay, se nos fue Matías, estábamos teniendo problemas, ya regresó, no se preocupen, ya regresaste, Matías, decías, no se desesperen, la Bueno, transmisión creo está que por la difícil. lluvia también se va Sí, la. sí, sí, es lo que estábamos platicando, que ahorita, bueno, benditas lluvias, pero también sabemos que a la gente, pues más pobre, a los que tienen menos posibilidades materiales e infraestructura, pues también no nos va muy bien. Adelante, Matías. Vamos a intentar ahorita conectarlo por WhatsApp, no se preocupen. Vamos a intentarlo por llamada telefónica. Si nos escuchas, Matías, vamos a hacer el enlace por llamada, no te preocupes. Y pues mientras le decimos que pues agradecemos a quienes nos siguen escuchando y viendo. Hoy tal vez rompamos el récord, ya llevamos 11 estados de la República en los cuales nos están escuchando, nos están viendo. Si usted es por ahí de un estado de la República que no hemos registrado, pues anúnciese, escríbanos. Para nosotros es importante pues llegar a la mayor cantidad posible de gente, tomando en cuenta pues todas las limitaciones de las propias redes sociales. Vámonos, ya estamos conectados con la producción de Radio Común. Matías, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Perfecto, pues estábamos hablando precisamente qué esperan del gobierno de Veracruz y también qué esperan del gobierno federal ante la opinión del grupo de detenciones arbitrarias y de la relatora de personas defensoras de derechos humanos. Bueno, como decía, del gobierno de Veracruz, al final de cuentas es autor de la detención arbitraria del compañero Higinio Bustos Navarro, como parte del Estado mexicano, y en ese sentido nosotros lo que pues solicitamos es que coadyuven, como ya decía, para que se pueda liberar a nuestro compañero, toda vez que está demostrado que nuestro compañero es inocente, pero también que pues no hubo un debido proceso. En todo caso, creo que así como lo manifiesta la relatora en este documento que manda y la opinión del grupo de trabajo, que nuestro compañero fue víctima de detención arbitraria, una situación
que por el hecho de no mostrarle orden de aprehensión, pues tiene que salir libre, pero además pues tiene que reparar el daño que se está ocasionando. Estamos hablando de 4 años que está pagando una condena por un delito que no cometió. Entonces lo que nosotros solicitamos es que coadyuven y que se acelere este proceso para que pueda cobrar la libertad a nuestro compañero Higinio y de esa manera se pueda iniciar con esta reparación del daño. En este caso, como lo señala la relatora en su documento, así como el grupo de trabajo. En el caso del gobierno federal, necesariamente tiene que tomar en cuenta, tiene que atender lo que establece la misma relatora especial, porque señala que efectivamente México es firmante de los pactos internacionales en derechos humanos, pues en materia también de los derechos de los pueblos indígenas, y que tiene México responsabilidad de procurar, de garantizar y sobre todo de respetar estos convenios internacionales. Entonces, lo que esperamos es que el gobierno mexicano, representado por el autor Claudio Sheinbaum, que atiendan esta petición que hace la Organización de Naciones Unidas, porque de esa manera se estaría resarciendo este daño que se está ocasionando. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar que es una falacia de decir de que no pueden hacer nada, y sobre todo porque estamos observando que hay una contradicción entre el discurso del gobierno federal, donde dice que en México no se violan derechos humanos, pero que en lugar de atender una opinión del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas, pues se ha encasillado en defender a las instituciones que han pues cometido faltas, en este caso el debido proceso, han violado derechos de nuestro compañero Higinio, y necesariamente tiene que actuar para que de esta manera se pueda liberar a nuestro compañero. Estamos hablando, insisto, ya de más de 4 años que está pagando una condena que por un delito que no cometió, y eso no es justicia. Entonces, de la misma manera, bueno, nosotros hemos hecho el llamado que si realmente, o más bien tienen la oportunidad, el gobierno mexicano, ante un caso que se ha expuesto a nivel internacional, demostrar que efectivamente están en esta ruta de garantizar los derechos humanos de las personas defensoras de derechos humanos y todo aquel que así lo requiera, en este caso nuestro compañero Higinio Bustos Navarro. Entonces, nosotros vamos a estar al pendiente. Hay una comisión en la ciudad de Jalapa que también está al pendiente para conocer de la ruta que vaya a tomar el gobierno de Veracruz sobre estos documentos que entregamos, asimismo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y pues que necesariamente tiene que intervenir para que se pueda pues hacer efectiva esta opinión que viene de un organismo que defiende derechos humanos. Sí, que según nuestra interpretación es vinculante al Estado mexicano, aunque el Estado mexicano diga que no, que solamente es una simple opinión. Nosotros decimos es como una bola de nieve, ¿no? Cada que pasa más tiempo, meses, años, que desgraciadamente son años de cárcel para Higinio Bustos Navarro, de zozobra para sus familiares, de preocupación para su organización. Cada vez que pasa más tiempo, también esa bola de nieve se va haciendo más grande, porque cada vez más actores, instituciones, organizaciones se están sumando a la exigencia de libertad de Higinio Bustos Navarro. Y claro, coincidimos, por supuesto que el Estado mexicano, si tuviera voluntad política, inclusive encontraría el recurso jurídico para liberar a Higinio. Ahora no la tiene tan fácil porque también, según este mandato, tiene que hacer una reparación integral del daño, no solamente una indemnización, sino cómo va a reparar o cómo va a hacer que este daño pues sea menor para Higinio, para su comunidad y para la organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Matías, por último, para despedirnos. Bueno, aquí nuevamente, pues hacer el llamado a todos aquellos que han abrazado la demanda de libertad de nuestro compañero Higinio, que pues seguir en esta exigencia de su libertad, porque
como ya lo decías, ya son 2 documentos del organismo internacional. También se ha demostrado jurídicamente su inocencia del compañero, pero que el Estado mexicano, en lugar de poner pues o hacer efectiva la opinión, pues lo mantiene preso. Y aquí nuestro llamado al gobierno federal, al gobierno estatal, para que pues respeten esta opinión y lo que mandata la relatora, y de esa manera se pueda reparar este daño. Nuestro compañero, insistimos que es inocente. El gobierno de Veracruz ha manifestado que ya han platicado tanto el secretario de gobierno como el secretario de Seguridad Pública para poder trasladar a Higinio Bustos del Cerezo de Coatzacoalcos a un cerezo de la región, pero que no vemos que haya, no vemos resultados. En llamadas telefónicas a partir de la política regional nos ha dicho que ya han platicado y que solamente esperaban una solicitud de parte de Higinio para que pueda ser efectiva esta promesa que hizo el gobierno de Veracruz, pero desde el pasado 10 de abril hasta el día de hoy no vemos que sea efectiva esta promesa de trasladarlo. Incluso nosotros manifestamos que ni siquiera debíamos de tocar en esas mesas de diálogo el traslado de Higinio, o que esté en un cerezo cercano, pero que pues ante esta violación a sus derechos, pues el gobierno de Veracruz se comprometió. Entonces es nuestro llamado a las organizaciones para seguir en actividades, seguir exigiendo la libertad y reconocer el trabajo y el esfuerzo que han hecho, de tal manera que pues se ha reflejado en estos documentos, en estos mandatos que han emitido esta organización internacional que ha observado la violación sistemática de los derechos humanos, no nada más en contra de Higinio, sino que a nivel general contra los defensores de los derechos humanos. Pues ahí está el llamado, nos sumamos a este llamado de solidaridad a todos los compañeros que nos escuchan en los diferentes estados, colectivos, organizaciones, pues a seguir, como dice Matías Flores, pues exigiendo, reivindicando la libertad de Higinio Bustos Navarro en todos los espacios en los que nos encontremos, en todos los lugares, explicar. Es un preso indígena que está preso por su militancia en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, eso incluso lo reconoce la misma ONU, y que efectivamente el gobierno no solamente debe liberarlo, sino también pues tratar, como dirían ellos, el fondo de los problemas, ¿no? ¿Por qué la gente está protestando? ¿Por qué la gente está luchando? Porque hay graves problemas económicos, políticos en sus comunidades, y pues es lo que debería estar atendiendo. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes en Miradas Críticas, la situación en México, en punto de las 9 de la noche. Recuerden escuchar también los jueves de 9 a 10, ahí son, un programa del Comité Cerezo en Violeta Radio, y también escuchen la entrevista con Abraham Cornejo en El Periodista. Hay una entrevista muy interesante con Nadine Reyes Maldonado. Y bueno, pues nos vemos el próximo martes. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.